Yo les voy a hablar de otra cosa que son las manifestaciones hematológicas en pacientes con enfermedades reumáticas. Una de los aspectos más importantes en esta charla, que quiero que sí nos vayamos con ese mensaje, es que nosotros podríamos tener cualquier manifestación hematológica, pero sin embargo lo más importante siempre va a ser el contexto clínico, y en ese sentido, nada, absolutamente ningún examen va a hacer ninguna diferencia, no nos va a dar ninguna mejor respuesta que la caracterización del cuadro clínico. Entonces siempre, cualquier manifestación hematológica que ustedes encuentren en el camino de algún paciente con alguna enfermedad reumática, por favor siempre interpretarla en un contexto clínico. Bueno, y ese es el objetivo, ejemplificar clínicamente los diferentes hallazgos hematológicos, los más frecuentes, ¿verdad? Los hallazgos hematológicos en estos pacientes pueden ir de frecuentes a raros a muy raros, ¿verdad? Como cualquier enfermedad reumatológica. Entonces vamos a revisar un poquito lo más frecuente, lo que encontramos en el contexto clínico de atención primaria, y vamos a tratar de buscar ese contexto clínico, un poco su significado y un poco las eventuales opciones terapéuticas que generalmente están dadas a base de glucocorticoides e inmunosupresión. Muy importante que es que cuando tenemos un paciente con alguna alteración hematológica, las grandes preguntas que se nos van a presentar, primero que todo, cuando vamos a ver cualquier paciente es, ¿esta manifestación hematológica es parte de la actividad de la enfermedad? Que es algo con lo que nosotros nos encontramos todos los días. ¿Es parte de algún efecto adverso de algún medicamento inmunosupresor? Que es también muy frecuente que tengan asociados nuestros pacientes, y no necesariamente tiene que ser un medicamento muy sofisticado como ciclofosfamida o micofenolato, el simple metrotexate podría darnos alguna alteración hematológica. Y finalmente, la tercera pregunta que siempre nos tenemos que hacer ¿es esta manifestación hematológica un efecto adverso de algún fenómeno infeccioso en el paciente producto de la inmunosupresión? Entonces esos son los tres desafíos que siempre tenemos y que siempre tenemos que buscar. No vamos a revisar, por supuesto, cada uno de ellos, pero sí quiero que lo tengan siempre en mente cuando se van a enfrentar a algún tipo de paciente de estos, porque cualquiera de las tres opciones es posible, todo podría pasar. Siempre hay que buscar las tres. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos podemos encontrar alteraciones en los glóbulos rojos, ¿verdad? En la serie roja, que va a ser manifestada por anemia. La anemia se dice que es la manifestación extraarticular más frecuente de cualquier enfermedad reumatológica, y yo sin temor a dudas me podría atrever a decir que cualquier paciente reumatológico, que todo paciente reumatológico va a tener anemia en algún momento de su vida. Sin embargo, pues ahora vamos a ver que hay algunos tipos más frecuentes que otros. Cuando pensamos en la serie blanca, generalmente, y la mayoría de los pacientes van a tener alteraciones principalmente a nivel de citopenias, que pueden ser ya sean neutropenias o linfopenias, y muy raramente, salvo algunos pacientes como el caso clínico de una enfermedad de Still del adulto o una leucocitosis por algún efecto adverso de algún medicamento, como podría ser cuando damos dosis altas de esteroides, la leucocitosis es realmente rara. Las plaquetas es algo también que se da muy frecuentemente se afecta en la forma de penia, ¿verdad? Citopenia, la plaquetopenia, y la trombocitosis la encontramos eventualmente en algunos pacientes, por ejemplo, en la artritis reumatoide como manifestación de una enfermedad inflamatoria no controlada, como reactantes de fase aguda, principalmente. Ok. Vamos a tratar de ver un poco lo que les decía del contexto clínico de los pacientes. Vamos a empezar con un caso de anemia, que aquí pues vamos a poder imaginar muchos escenarios diferentes. Es una paciente que en el 2010 se presenta con 38 años, aún en edad reproductiva, que viene a nuestro consultorio con 3 meses de malestar general y sensación de pies inflamados. Lo único que trae de exámenes es una hemoglobina en 10 normo. Bueno, y ese es el cuadro clínico, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante uno podría imaginar 1000 escenarios diferentes, ¿verdad? Si se trata para esta paciente de una
de una enfermedad sistémica, pues probablemente sí, ¿verdad? Tenemos algunos índices, como por decir es un cuadro ya crónico, y que se traduce en una anemia. Esta anemia ya desde el puro principio nos está dando una pista que es una anemia normo-normo, que traduce usualmente una anemia por enfermedad crónica. Y ya de ahí uno pues empieza a imaginar qué le puedo pedir a este paciente, qué le puedo interrogar a este paciente. Bueno, este paciente sin lugar a dudas va a necesitar un hemograma completo, un examen de orina para descartar que no tenga proteinuria y que esto no sea secundario a alguna afectación renal. En un contexto, probablemente, si le vemos un poco la cara, tal vez no se ve muy bien, de un poquito de fotosensibilidad, una historia clínica completa que nos oriente a si esta paciente está desarrollando o no un cuadro de lupus eritematoso sistémico, que a simple vista pareciera lo más probable. Y cuando le hacemos el examen físico y los laboratorios pertinentes, nos encontramos que esta paciente tiene efectivamente una leucopenia con una linfopenia, que es muy importante que no solamente se documente la leucopenia como tal, sino que siempre nos miremos el diferencial, que esos pacientes frecuentemente se presentan con linfopenia, que es la marca, digamos, del lupus eritematoso sistémico, velocidad de eritrosedimentación y PCR alterada 3 veces por encima de lo normal, y exámenes generales que nos documentan una proteinuria. El diagnóstico más probable de esta paciente efectivamente es un lupus eritematoso sistémico. ¿Es importante esta paciente? Pues sí, es el cuadro clínico típico de un lupus eritematoso sistémico y quiero llamar la atención sobre esto, la hemoglobina, normo-normo. Está en los criterios de clasificación del ACR que la anemia hemolítica es una de las características de los pacientes con lupus, sin embargo es la menos frecuente de todas, menos del 30% de los pacientes. La mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico se presentan con una anemia por enfermedad crónica, más o menos en un 50 o un 60%. Entonces siempre pensar, no irse a disparar que esto puede ser una anemia hemolítica, sino que probablemente se trate de una anemia por enfermedad crónica. Años después, esta paciente, bueno, va a la consulta en reumatología, se le da tratamiento, usualmente por afectación renal, con glucocorticoides y acetropina, se logra controlar el cuadro clínico, ustedes le dan seguimiento, la paciente cursa estable por mucho tiempo y un buen día, de un pronto a otro, aparece asintomática, completamente asintomática, pero con una hemoglobina en 10. Entonces, ahí yo tengo que ponerme a pensar 1.000.000 de cosas más para poder encontrarle una respuesta a esta hemoglobina que se está presentando. ¿Qué es lo primero que voy a volver a ver? Los parámetros que no están aquí. ¿Se trata de una anemia normo-normo o se trata de una anemia micro-hipo? ¿Verdad? Porque eso es una de las primeras preguntas que me debo hacer, dado que es una paciente que viene completamente normal, que entró en remisión clínica y que yo sin embargo la tengo bien controlada, pero me hace una alteración que yo no logro explicar dentro de un contexto clínico. Entonces esta paciente inmediatamente tengo que buscarle cómo están los parámetros. Efectivamente esta paciente tenía un sangrado por una úlcera gástrica secundario al uso prolongado de glucocorticoides y AINES. Y efectivamente pues no se trataba de una anemia, no se trataba de una anemia por enfermedad crónica como había hecho anteriormente, sino que se trataba de una paciente con una anemia ferropénica, que es la otra manifestación clínica que ocupa el segundo lugar en cuanto a la anemia en enfermedades reumáticas, que es la anemia ferropénica. Ok, entonces, resumiendo algunos de las preguntas clínicas que nos debemos hacer en pacientes con anemia, pacientes con enfermedades reumáticas, es esto. ¿Hay o no dentro de este cuadro de anemia otros síntomas o signos en la historia clínica que orienten actividad de la enfermedad? Es decir, tengo un contexto de actividad con manifestaciones sistémicas, con otras alteraciones de otras series, no solamente la serie roja, tengo linfopenia, tengo fiebre, tengo síntomas sistémicos, todo eso lo debo interpretar, lo debo buscar para poder hacer un correcto diagnóstico. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad durante los últimos meses? Y ese es el ejemplo de la paciente. Yo no tengo por qué pensar en esta primera paciente que venía muy bien, que estaba en remisión, que de pronto se presenta con una hemoglobina en 10, que es una actividad, porque no venía mal, ¿verdad? Generalmente la enfermedad reumática empieza
a reactivarse si lo hace de una manera larvada. El paciente empieza a asociar síntomas, cosas que no andan bien, pero no se presentan generalmente súbitamente. Habrá en algunos casos, pero siempre van sacando pequeñas banderas rojas que nos hace pensar que el paciente se está activando. Entonces, siempre buscar el contexto que precedió la aparición de la anemia. ¿Cuáles líneas celulares hematopoyéticas están afectadas? Esto es principalmente importante en el contexto de una enfermedad inflamatoria activa, porque si lo pensamos, uno no se inflama solo y afecta solamente la serie roja, ¿verdad? Generalmente, cuando un proceso inflamatorio está activo, va a tener impacto no solamente en una serie, usualmente tiene impacto en otros parámetros. Entonces, el paciente, cuando está activo, no va a tener solo la afectación de la hemoglobina, usualmente tiene otras afectaciones. ¿Cuáles medicamentos se está utilizando? Y eso para ver el riesgo de mielotoxicidad que pueda tener el paciente. Hay datos de sangrado, ¿verdad? Hay datos de hemólisis que yo pueda buscar en este paciente. Es posible que coexistan varias causas de anemia y eso es importante, ¿verdad? Siempre hay que pensar que los pacientes con enfermedades reumáticas no solamente tienen la enfermedad reumática, pueden tener anemia por deficiencia de hierro y pueden tener un montón de síntomas asociados, pueden tener neoplasias. Entonces, siempre hay que pensar que este paciente no todo lo puedo explicar por actividades de su enfermedad, siempre hay que buscar otras cosas. Y finalmente, si es parte de la enfermedad reumática que traduce para el pronóstico del paciente. Bueno, eso es ya hilar un poco más fino. Usualmente cuando encontramos anemia en los pacientes reumáticos, la encontramos por enfermedad crónica efectivamente y muy frecuentemente al principio de su enfermedad, cuando todavía no ha sido diagnosticado, viene con un cuadro larvado de actividad y ya pues cuando se le empieza a dar tratamiento el paciente resuelve. Pero cuando el paciente se presenta con una anemia severa, como por decirlo, una anemia hemolítica como forma de presentación, ya uno dice, bueno, este paciente ya viene con los tacos de frente, ¿verdad? Viene con una presentación muy atípica de su enfermedad y ya de entrada sabemos que va a ser un paciente que va a ser probablemente más difícil de tratar con un pronóstico un poquito más severo. Igual, toda manifestación hematológica en un paciente reumático definitivamente no es buena, ¿verdad? Salvo la anemia por enfermedad crónica, que es una consecuencia del proceso inflamatorio sistémico, las manifestaciones hematológicas no son un buen pronóstico. Ok, entonces, como lo veníamos diciendo, la anemia es una de las formas, de las manifestaciones extraarticulares más frecuentes. La anemia por enfermedad crónica es la más frecuente de todas, la anemia ferropénica ocupa el segundo lugar, podemos tener otras anemias de etiología no autoinmune, como podemos encontrar en pacientes que por lesión de su enfermedad realicen una insuficiencia renal, y ya por alteración propiamente nefrogénica hacen anemia, y otras anemias ahí también relacionadas con medicamentos. Esto en cuanto a la etiología no autoinmune. En cuanto a la etiología inmunológica, pues la más frecuente, eso sí, de estas, es la anemia hemolítica autoinmune. Podríamos encontrar otras bastante más raras, como la aplasia pura de glóbulos rojos o la anemia plásica, o inclusive la anemia perniciosa, pero son realmente infrecuentes, son muy raras. Quería detenerme un poco para recordar la etiología de la anemia por enfermedad crónica, que a veces es como algo muy disperso. Es una anemia que por definición está mediada por citoquinas, ¿verdad? Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de hígado se empiezan a producir citoquinas y una de estas, pues el factor de necrosis tumoral, ustedes bien lo saben, la interleuquina 6 y la interleuquina 1 son de las primeras que se empiezan a producir durante un proceso inflamatorio agudo o crónico. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, estas citoquinas, como lo ven ustedes acá, inhiben generalmente la proliferación y la diferenciación de los eritrocitos, inhiben la eritroproyectina, disminuyen, inclusive también disminuyen el ciclo de vida del eritrocito. Entonces, no es una anemia por otra cosa más que un fenómeno humoral, ¿verdad? Puede haber fenómenos también celulares, pero esta es una anemia por causas inmunológicas humorales o por causas inflamatorias, mejor dicho, humorales. Hay otras que participan también, como el interferón gamma y la interleuquina 10, que también pues, juegan ahí un papel importante.
En el caso de la interleuquina 6, por ejemplo, una acción diferenciadora es que estimula la producción hepática de hepcidina. Recuerden ustedes que la hepcidina es a nivel del tracto gastrointestinal, disminuye la absorción de hierro, ¿verdad? Entonces también en ese sentido la anemia por enfermedad crónica tiene un poco de un componente ferropénico importante y de hecho creo que no lo tocaron en estas jornadas, pero cuando damos tratamiento con medicamentos biológicos anti-interleuquina 6, en el caso de la artritis reumatoide, uno de las primeras respuestas que vemos al tratamiento es la rápida solución de la anemia gracias a este mecanismo, ¿verdad? Entonces, es una anemia pues, que tiene su ciencia, ¿verdad? Es una anemia por mecanismos humorales. Tiene alteración en la utilización del hierro, tiene alteración en la vida media de los glóbulos rojos, como ya bien dijimos, inhibe directamente la hematopoiesis y produce una deficiencia relativa de eritropoyetina. En cuanto a lo que es el metabolismo del hierro, en realidad la anemia por enfermedad crónica lo que produce es un arresto férrico, por decirlo así. Hay hierro, pero no se está utilizando, no se puede utilizar. Entonces encontramos que las reservas retículos endoteliales de hierro en realidad están aumentadas, pero el transporte de este hierro no es efectivo, ¿verdad? Hay una disminución de la capacidad de fijación de hierro. ¿Y cómo lo hemos reflejado? Bueno, si tuviésemos la oportunidad de hacerles índices férricos a estos pacientes, ahí es donde vamos a encontrar algunos parámetros que me pueden ayudar a hacer el diagnóstico certero de una anemia por enfermedad crónica. ¿Y cuáles son? Bueno, básicamente el hierro sérico bajo, ¿verdad? Una transferrina que en este caso está normal o puede estar disminuida, una ferritina que vemos con frecuencia en padecimientos crónicos también elevada, y unos reticulocitos que a diferencia de otras anemias, como por ejemplo la hemolítica, están normales o disminuidos. Acá nada más para recordar, quedó bastante borrosa la diapositiva, pero bueno, que la anemia por deficiencia de hierro tiene sus características serológicas distintivas, ¿verdad? Pero lo que vamos a encontrar principalmente es estos parámetros férricos, ¿verdad? Que en la anemia por enfermedad crónica, por ejemplo, en el caso de la transferrina está reducida a normal y en el caso de la deficiencia de hierro, por estar ávida, está más bien incrementada, ¿verdad? Y así podemos encontrar alguno que otro parámetro. Y vean pues, si tuviéramos la oportunidad de medir citoquinas, vamos a ver que en uno están notablemente incrementados y en el otro están normales. Ok, lo que es la anemia hemolítica autoinmune, ya dijimos, pues 30% de los pacientes con lupus inclusive puede ser la manifestación inicial, cuando se presenta es un factor de mal pronóstico y algunas de las asociaciones que podemos ver eventualmente es con el llamado síndrome antifosfolípido y que también cuando lo encontramos en esa asociación es un factor pronóstico de afección renal, ¿verdad? Eso es importante. Podemos encontrar entonces en el caso de la anemia hemolítica asociada al síndrome antifosfolípido también otras asociaciones que no dejan de ser importantes mencionar, como por ejemplo el lívido reticulares, que es esa manifestación clínica que se da a nivel de piel cuando hay síndrome antifosfolípido, y manifestaciones a nivel de válvulas cardíacas. ¿Cuáles son los parámetros de laboratorio que vamos a encontrar en una anemia hemolítica autoinmune? Bueno, muy sencillo, ¿verdad? Creo que la mayoría los hemos escuchado. Reticulocitos elevados como factor diferenciador versus las otras anemias, bajos niveles de aptoglobina, un CUMS directo positivo y una elevación de bilirrubina indirecta. En ese sentido, pues, la anemia hemolítica cuando se presenta es ocasionalmente un problema para nosotros, a veces es difícil de tratar. La parte de la anemia por enfermedad crónica pues es bastante sencillo, es tratar la enfermedad de fondo, ¿verdad? Y ya una vez que se resuelve el proceso inflamatorio sistémico, pues la anemia ya se revierte, eso es bastante sencillo. En el caso de la anemia por deficiencia de hierro, pues hay que suplementar, pero en la anemia hemolítica a veces nos causa algunos problemas, ¿verdad? Usualmente usamos dosis altas de esteroides, si no responden a esto, inmunosupresión. Si no responden a esto, pues tenemos otras opciones terapéuticas como el uso de terapia biológica con rituximab
Y si están ligadas, por ejemplo, con un síndrome antifosfolípido, eventualmente podemos utilizar otras opciones, como eventualmente podría ser una esplenectomía. Hay otra manifestación bastante rara, pero tal vez es importante mencionar porque es otra de las manifestaciones que podemos encontrar como anemia hemolítica, que es la anemia hemolítica microangiopática, y en la cual el factor diferenciador es el frotis periférico, ¿verdad?, en el cual encontramos esquistocitos, junto con algunos parámetros de laboratorio importantes como niveles elevados de DHL, hiperbilirubinemia por ser pues, una anemia hemolítica, y que eventualmente pueden asociar trombocitopenia, afección renal, fiebre y otros síntomas neurológicos para constituir lo que conocemos como una PTT. Es una complicación bastante seria de manejo en terapia intensiva que eventualmente un paciente con un contexto de actividades, principalmente lo vemos en el lupus eritematoso sistémico, podría presentar. Lo que hacemos para esto, pues obviamente igual, tratamiento inmunosupresor, usualmente plasmaféresis, ¿verdad? Pero como les digo, ya de manejo en terapia intensiva. La otra serie que mencionamos que se puede ver afectada es la serie blanca y generalmente se manifiesta por una leucopenia, ¿verdad? Los mecanismos fisiopatológicos, bueno, pueden ser mediados por anticuerpos, ¿verdad?, con generación de anticuerpos propiamente para la serie estipulada, como pueden ser granulocitos o linfocitos o monocitos. Puede darse por secuestro esplénico, por un hiperesplenismo. Podemos encontrar que en esta serie, por efectos meramente inmunológicos, puede haber una apoptosis acelerada. Podemos encontrar también toxicidad o efecto a nivel de la médula y tener una hematopoiesis disminuida o una detención, un arresto de la maduración. Y también lo que vemos con mucha frecuencia es la mediada por medicamentos. Esta es, para los que, no sé, los que conocen de tenis, yo no conozco mucho, Venus Williams, ¿verdad? Ella, esa es una historia real, es una tenista profesional que inició con un cuadro de cansancio y artralgias que eventualmente la llevó a suspender muchos campeonatos sin que tuviese inicialmente un diagnóstico adecuado. Esta paciente pues presentó al laboratorio una leucopenia en 3000 con un factor reumatoide positivo y un FAM positivo. Entonces, uno de los diagnósticos iniciales que se planteó en esta paciente fue un lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, teníamos algunos datos serológicos que nos incomodaban, y era principalmente este factor reumatoide positivo. Entonces, a esta paciente se le pidió una inmunología completa y encontramos que tenía un ENA, que son parte del set inmunológico que tenemos, que son antígenos extractables de núcleo, que tenía un anti-RO y un anti-LAB positivos. Y bueno, estos anticuerpos son característicos junto con el factor reumatoide positivo, junto con un FAM positivo, de otro padecimiento reumatológico que también asocia leucopenia, que es el síndrome de Sjögren, ¿verdad? Entonces, no toda leucopenia en un contexto clínico de una enfermedad sistémica o inmunológica es lupus, ¿verdad? Pueden haber otras enfermedades que causen leucopenia, inclusive un síndrome antifosfolípido, que es bastante infrecuente, pero pueden haber otras. Se le realizó una biopsia de glándulas salivales que documentó un infiltrado inflamatorio, y bueno, con eso se hizo el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario, que ahora esta tenista es una de las impulsoras del estudio de esta patología. Es importante que hay marcadores inmunológicos que nos dicen que cuando aparecen va a ser más probable que el paciente tenga manifestaciones sistémicas, y este es uno de ellos. Es importante que lo tengan ahí para el final, que es tener un factor reumatoide positivo, un anti-RO y un anti-LAB positivos, hacen que la enfermedad sea más severa y que además tenga mayor prevalencia de una leucopenia, que puede ser inclusive hasta de un 60%. Otro caso clínico que les quería mostrar como ejemplo de leucopenia es esta paciente femenina de 69 años de edad que se presenta con lesiones purpúricas
en miembros superiores y miembros inferiores y rostro. Dentro de los antecedentes personales encontramos que tiene una artritis reumatoide, no sabemos cuál ha sido la evolución, y al examen físico, en el examen de laboratorio, parte de las lesiones que encontramos al examen físico, se documenta una leucopenia en 1500, una anemia 9.6 de hemoglobina y unas plaquetas ligeramente disminuidas. Entonces uno con ese cuadro, bueno, puede plantear muchísimas cosas. Una de ellas, pues, puede plantear que la paciente tenga un tratamiento inmunosupresor y que esté haciendo afección medular, puesto que tiene 3 series afectadas en forma simultánea. Es una opción. No lo sabemos porque no sabemos qué está tomando. Otra opción, que es de las que les hablé al principio, es que esta paciente tenga un tratamiento inmunosupresor y esté infectada con alguna germen oportunista que con frecuencia podemos ver, como el caso de una tuberculosis o una histoplasmosis que realicen infiltración medular y que esté presentando un cuadro infeccioso. Segunda opción. La tercera opción es que esta paciente tenga una manifestación de su enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Bueno, vamos a seguir buscando y encontramos que en un ultrasonido se documenta esplenomegalia leve y hepatomegalia. Ahí por lo menos la parte medicamentosa se pierde un poco, ¿verdad? Pero todavía queda presente la posibilidad de que esa paciente tenga una histoplasmosis o una tuberculosis, generalmente histoplasmosis, ¿verdad? Que es la que más afecta al sistema retículo endotelial. O bien, insisto, podría ser una manifestación asociada a su enfermedad. Ok, entonces, antes de realizar la respuesta a este caso, esas son las preguntas que quisiera que nos hiciéramos, ¿verdad? Primero, si esta paciente se trata en realidad de una artritis reumatoide, lo tenemos que dar por hecho, podría ser un lupus, no lo sabemos. ¿Cuál ha sido la evolución de la artritis en esta paciente? Eso es súper importante, porque un paciente, generalmente los pacientes que tienen manifestaciones severas de su enfermedad son severos casi que desde el principio de su enfermedad, especialmente en el caso de la artritis reumatoide. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución de la artritis reumatoide en esta paciente? Es muy importante. ¿Cuáles son las características serológicas de la artritis? Y en cuanto a características serológicas me refiero a si tiene un factor reumatoide positivo o si tiene un anti-PCC positivo. Y si los tiene, estos títulos de factor reumatoide son elevados o no, ¿verdad? Ha tenido esta paciente por su artritis reumatoide exposición a inmunosupresores, eso es importante. Y desde luego esta paciente, una de las valoraciones que hay que hacerle inmediatamente es una médula ósea, ¿verdad? Entonces, saber cómo está. Porque también cabe la cuarta posibilidad es que esta paciente tenga una neoplasia, ¿verdad? Una neoplasia hematológica. Ok, entonces esta paciente, la respuesta inicial era que tenía una R, efectivamente, de larga evolución, con un factor reumatoide positivo, y el diagnóstico que se plantea en forma inmediata es de un síndrome de Felty, que es una de las manifestaciones hematológicas muy raras de la artritis reumatoide, que se presenta en pacientes adultos generalmente con leucopenia, con neutropenia principalmente, podría afectar o no necesariamente las otras series, pero están discretamente afectadas realmente. El diferencial de esta paciente, pues no hay que hacer mucha diferencia para saber que efectivamente sí tiene neutropenia, ¿verdad? Y el otro elemento de la triada del Felty, aparte de la artritis reumatoide y la neutropenia, es que tengan una esplenomegalia, ¿verdad? Entonces esto, aunque es raro, pues nos sirve para ejemplificar todos los diferentes contextos clínicos que podríamos tener en esta paciente. Tal vez es importante ilustrar que en el diagnóstico de síndrome de Felty, también un 20% de esos pacientes podrían encontrarse linfocitos grandes glandulares. Y se dice que el síndrome de Felty podría ser un espectro de unas neoplasias hematológicas conocida como la leucemia de linfocitos grandes glandulares, que se presenta casi que exactamente igual, y la diferencia es que hay una expansión clonal en la leucemia, ¿verdad? Ya ahí en ese caso son los hematólogos los que nos van a echar una mano. Bueno, y para ir terminando, nos queda la última serie, que es la trombocitopenia, que puede, igual que las otras, estar mediada por diferentes mecanismos. Una de ellas, pues, la de origen inmunológico, en la cual podemos encontrar anticuerpos contra
plaquetas, contra la trombopoietina, contra el receptor de la trombopoietina. En general podemos encontrar anticuerpos si buscamos y logramos ver que no lo haga contra todo, ¿verdad? Podría ser una trombocitopenia por consumo, en el caso de una manifestación severa como es una coagulación intravascular diseminada, que en ese caso encontramos pues todas las características serológicas que se asocian, un dímero elevado, alteraciones de la coagulación, disminución del fibrinógeno. Podríamos encontrar que por consumo también en algunos pacientes nada infrecuente, por pérdidas sanguíneas, siempre buscar sangrado oculto, por deficiencias vitamínicas, por efecto medicamentoso, por infección, que también es muy importante y lo podemos ver en algunos pacientes, por alteraciones hematológicas o por otros mecanismos inmunológicos que se pueden describir también asociados o no a una enfermedad inmunológica como el síndrome de Evans, ¿verdad? Que es básicamente la presencia o la asociación de una anemia hemolítica con una trombocitopenia. Otras cosas que podríamos encontrar como manifestación rara e infrecuente, pero muy severa, es el síndrome de activación macrofágica, ¿verdad? Y bueno, la trombocitopenia cuando es mediada por fenómenos inmunológicos, tiene dos grandes formas, ¿verdad? Una que es que se altera la producción plaquetaria por generación de anticuerpos, ya sea contra el receptor de la trombobiotina o contra la trombobiotina propiamente, o una generación de anticuerpos propiamente contra la plaqueta, ¿verdad? Y que lleve a un aclaramiento esplénico. La trombocitopenia también sabemos que se presenta con más frecuencia, sobre todo en el lupus eritematoso sistémico. De hecho, es uno de los llamados criterios del ACR, que sabemos que son de clasificación, no son diagnósticos, pero lo vemos con cierta frecuencia, más o menos en un 30% de los pacientes, ¿verdad? Este es un caso clínico bastante frecuente, por lo menos a nivel hospitalario, que podemos encontrar. Es una paciente lúpica con un síndrome antifosfolípido que se presenta con plaquetas en 13.000 que no remontan a pesar de uso de altas dosis de glucocorticoides. Bueno, y aquí es muy similar a lo que hacemos en una anemia hemolítica, que es básicamente utilizar glucocorticoides a altas dosis. Si no responde, podremos encontrar otras terapias alternas, aparte de la inmunosupresión, como las inmunoglobulinas, ¿verdad? Y si no responde, eventualmente también, inclusive podríamos llevar a esta paciente a una esplenectomía, en casos refractarios. Hay otras alteraciones hematológicas que son menos frecuentes, nada más mencionarlas, ¿verdad? La leucocitosis, muy rara, la vemos sobre todo en un contexto clínico único, que es la enfermedad de Still del adulto, en el que el paciente se presenta como un diagnóstico diferencial de fiebre de origen oscuro con alteraciones cutáneas, ¿verdad? Como vemos ahí, los pacientes tienen una leucocitosis que va más allá de 15.000, inclusive puede llegar a ser reacción leucemoide. Siempre hay que hacer la diferencia clínica con una neoplasia hematológica. La hipereosinofilia, que sobre todo la vemos en un tipo de vasculitis, que es el síndrome de Sjögren-Strauss, en el cual también tenemos el antecedente de, por ejemplo, un paciente asmático que hace frecuentemente una neuropatía y que tiene una hipereosinofilia, ¿verdad? Es raro encontrar una hipereosinofilia, pero cuando la encontramos tenemos que pensar en esto. Y la trombocitosis que les decía en un inicio, que era también bastante infrecuente, pero la podemos ver eventualmente en los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, con enfermedad no controlada como reactantes de fase aguda. Finalmente, una de las manifestaciones hematológicas que podríamos encontrar y que no vale la pena dejar de mencionar es las neoplasias hematológicas y sobre todo los linfomas. Hay sobre todo una patología que tiende a tener una asociación más frecuente con estas, y es el síndrome de Sjögren. Vean ustedes el riesgo comparado con las otras patologías, es muchísimo mayor, ¿verdad? Y hay algunos parámetros clínicos que siempre hacen que el paciente tenga riesgo de desarrollar una de estas neoplasias. En el caso del síndrome de Sjögren, ¿cuáles son? Bueno, son pacientes que, estando con el síndrome de Sjögren antes de desarrollar neoplasias, pueden hacer vasculitis cutánea, neuropatía periférica, hipocomplementemia, y característicamente, después de haber tenido un factor reumatoide positivo, como en el caso de Venus Williams, lo negativizan. Entonces ahí es uno donde debe empezar a sospechar una expansión clonal,
que hace que todos esos fenómenos inmunológicos se vayan dando. Igual hay algunos medicamentos que se han asociado con la aparición de neoplasias hematológicas, principalmente linfomas, que son, bueno, en general todos podrían darlo, pero con el advenimiento de nuevas terapias se ha planteado, por ejemplo, que la terapia biológica con anti-TNF puede incrementar un poco el riesgo de estas neoplasias. Sin embargo, pues como todo, la enfermedad misma puede incrementarlo, entonces es muy difícil mantener una asociación o asegurar una asociación. Bueno, y en resumen, las manifestaciones hematológicas son frecuentes en los pacientes reumáticos, con frecuencia son de origen multifactorial y lo más importante es saberlos interpretar dentro de un contexto clínico. Eso sería todo. Muchas gracias.